Hermanos y hermanas, sean bienvenidos a un nuevo miércoles de video, miércoles de aprender cómo está el mundo allá afuera para saber cómo está el mundo aquí adentro. El día de hoy les tenemos preparado una entrevista, un tema maravilloso, potente, confrontativo, que sí mueve por ahí muchas fibras personales, culturales, mentales y emocionales en todo su esplendor. Y para eso tengo una invitadísima maravillosa, Emma Palencia, terapeuta holística, y ella es nuestra experta en tanatología el día de hoy. Gracias. Ella nos va a acompañar en este proceso de dudas generales que tenemos con respecto a los duelos, a cuál es el área de la que se ocupa la tanatología y diversos ejemplos donde vamos a hacer el video dinámico y sobre todo introspectivo. ¿Cómo estás hoy, Emma? Qué gusto que estés aquí. Sí, no, muchísimas gracias. Pues estoy muy contenta de verte, muy contenta sí. De poder pues cooperar con esto y muy contenta que le des que le abras la puerta a la tanatología, ¿sí? Aunque ya existe desde hace mucho tiempo, últimamente ha tenido un boom y que la gente conozca para qué es un tanatólogo, qué hacemos, en qué consiste. Creo que es un gran aporte el que estás haciendo el día de hoy. Muchísimas gracias. Es mutuo el hecho de que estés aquí, de que como tú y otras personas han elegido venir a compartir, a enseñarme, a enseñarnos a todos sobre esas áreas de la vida que luego no conocemos, pero nos pueden simplificar momentos específicos de la vida en donde nos sentimos perdidos, en depresiones, en ansiedades, y la gran pregunta de no saber ni por qué ni de dónde vino, es justo estas son las orientaciones que pueden dar ese respiro, ese enfoque y esa claridad. Perfecto. Entonces, platícanos, ¿qué es la tanatología? Bueno, mira, la tanatología para mí es una ciencia, pero es esta área de la salud, literal, de la salud mental principalmente, que aborda las pérdidas, ¿sí? Mucha gente, y durante mucho tiempo, bueno, mira, fíjate, la tanatología empezó como si fuera la medicina forense. Esos son los inicios de la tanatología. O sea, querían saber de a qué había muerto la persona, cómo había muerto, cuáles habían sido sus síntomas, cómo se había sentido, emocional, todo. Entonces era como más o menos como una medicina forense. Y después se fue ampliando a la necesidad de el acompañamiento del final de las personas, ¿ok? Y después fue creciendo este contexto y luego era el acompañamiento a los familiares de las personas. Pero luego también se fue cayendo en cuenta que perdemos muchas cosas, no solo personas, ¿sí? Perdemos salud, podemos perder un miembro, ¿sí? Que te amputen una pierna, un brazo, o que pierdas la vista, que puedes perder el trabajo, ¿sí? Que puedes perder una casa, ¿no? Hubo un tiempo que sería como en el 89 más o menos, que hubo aquí una devaluación tremenda en México, que muchísima gente perdieron sus casas. Entonces, la tanatología aborda todo este tipo de pérdidas, ¿sí? No nada más del ser querido, sino la pérdida de un trabajo, el cambio de una casa, el cambio de una escuela con los niños, el abuso, ¿no? Porque es como la pérdida hasta la confianza se pierde, ¿te fijas? También es una pérdida, la tranquilidad, como te digo, un trabajo, algo material, pero también pues la pérdida de las personas, cuando hay una ruptura amorosa, cuando hay una ruptura de amistad, todas estas son pérdidas. Entonces, si nos hacemos conscientes, pues todos los días prácticamente tenemos una pérdida. Sin embargo, son pérdidas que puedes ir llevando más o menos y que pues casi de manera instintiva las vas procesando. Pero cuando te llegan las pérdidas fuertes es cuando te mueve esto, ¿no? Y es cuando estamos los tanatólogos aquí. Se me viene mucho a la cabeza esta idea de cuando estás chico y lloras de algo y llora cuando me muera o llora cuando esto, y cómo nos van aminorando el impacto de cuando yo siento una pérdida importante, pero mi entorno dice, no, eso no es importante. Ándale, exactamente. Y sabes que te caes, te raspas y luego te dicen,
párate, tú eres bien No dolió, fuerte, no dolió, mira, ahorita llegándote a casa te voy a poner un curito, te voy a dar unos besitos y ya. No llores, no hagas escándalos, si no es para tanto. Sucede que la vida nos duele, sucede que las pérdidas nos duele, y que si yo pierdo el brazo, claro que me va a doler no tener mi brazo, y que si alguien se muere, pues claro que me duele, y claro que se vale llorar, y claro que se vale, ¿sabes qué? Contactar con tus emociones, ¿sí? No hacerlos a un lado como si no estuvieran dentro de ti, como si no las sintieras y como si tuvieras que ser el fuerte siempre para salir adelante. No. Sí es importante la resiliencia que nosotros vayamos teniendo en la vida para irnos adaptando a las nuevas circunstancias que tengamos, pero es muy importante reconocer lo que nos provoca la pérdida de cualquier cosa. Sí, en este sistema social que estamos de la sobreproductividad es como entre más rápido te compones y te arreglas, más rápido generas dinero para ser esta persona rica, exitosa, con pareja, con carro, con casa, con los 2 perros y los 2.5 hijos. Y todo lo demás estorba, todo lo demás no importa. Si perdiste el trabajo rápido, encuentra otro más rápido. ¿Para qué? Para que sigas generando. Si falleció alguien cercano, impactos externos. Platicábamos hace rato de este fenómeno que notaste tú muy en particular que ocurrió en la pandemia. Sí. Pues de hecho yo con la pandemia es cuando me empiezo a enfocar muchísimo más en la tanatología, porque yo no nada más soy tanatóloga, soy homeópata, manejo flores de Bach, manejo el Reiki, manejo la terapia Theta Healing, y manejaba la tanatología pero de una manera, digamos, más rudimentaria. Pero cuando viene esto de la pandemia que nos hace encerrar a todo el mundo, pues yo cerré un mes, pero bueno, había que pagar la renta del consultorio para empezar, ¿verdad? Aparte de comer y todo esto. Entonces regresamos a trabajar mis compañeras en el lugar donde estábamos, y con lo que me encuentro es muchas personas con muchas pérdidas, ¿no? Apenas había pasado un mes o 2 meses, 3 meses de que iniciamos. Y para mí fue impactante, y entonces fue cuando yo entendí que tenía que estudiar mucho más a fondo la tanatología, porque había muchas pérdidas, como te digo, de trabajo, de casas, de empleos, de negocios, ¿sabes? Negocios de restaurantes, de bares, de estos que no los dejaron abrir hasta año y medio después, y que ellos seguían pagando la renta con la esperanza de que los dejaran abrir, seguían pagando inclusive hasta sueldos. Y llegó un momento que ya no tenían para hacer nada, ¿no? Y que entonces tenían que ver la forma de sobrevivir para darles de comer a sus hijos y a su esposa, y las esposas pues también ver la manera como apoyaban. Y habían perdido la salud y había muchísimo miedo, porque nos inculcaron muchísimo miedo, que sí sucedieron las cosas, tampoco podemos decir que no se murió la gente, tampoco podemos decir que no sucedió, sí sucedió, claro. Pero había mucho miedo, y por el mismo miedo hubo mucho más muertes. Mucha gente murió más de miedo que de COVID, ¿sabes? Entonces, cuando yo llego y veo haz de cuenta como si se me hubiera venido un cúmulo así de gente muy asustada, muy ansiosa, muy deprimida, muy angustiada, y dije, tengo que irme, o sea, directito a la tanatología ahorita. Entonces me he estado preparando muchísimo más, y sí, o sea, al día de hoy te puedo asegurar que todavía no se acaba esto. Claro. Que la gente sigue llegando con ansiedad, que la gente sigue llegando con estrés, que la gente sigue llegando con miedo, que la gente sigue llegando con pérdidas. O sea, no se acaba, pero de verdad que de la situación del COVID para acá, o sea, creció muchísimo. Hay un fenómeno muy particular cuando conoces a alguien que no conoces hace tanto tiempo, porque parece no, pero ya pasaron 4 años de que nos encerraron. Ya. Y cuando tú le preguntas a alguien en una estadística general que yo he hecho ese experimento, ¿cómo viviste tú el COVID? El 90% de las personas en los ojos se les ve un Vietnam de termina mi relación, con mi familia no nos aguantamos, fallecieron seres queridos, fallecieron personas que yo conocía del trabajo, amigos, el impacto todavía de gente joven, saludable, que iba al gimnasio, fallecieron,
Eso sin contar que todos nos dimos cuenta que era un porcentaje de muertes por COVID, pero el mal manejo emocional, el mal manejo de los servicios de salud mental estatales generaron una ola epidémica de depresión que pudieron terminar hasta en quitar la propia vida. Sí. Y toda esta gama de cosas, cómo colectivamente, socialmente un día dejamos de usar el cubrebocas y no pasó. Cómo en sociedad hicimos esto mismo que hacemos, como hablábamos del trauma de abusos en la infancia, es que no me acuerdo de tal edad a tal edad. Así es. Y socialmente siento que estamos en ese punto de ya pasaron 4 años, pero muy probablemente la mayoría, 2020, 21 y 22, o es un momento oscuro en nuestro pasado, o ya la memoria simplemente ya lo reprimió. Ya Así no. Es. Si yo te digo, a ver, dime 3 días seguidos, ¿qué hacías en temporada de COVID estando encerrado? Yo tengo flashes de donde estaba físicamente. Sí, claro. Y al inicio, luego más adelante en la pandemia, y flashes del regreso cuando nos dejaban salir ya con cubrebocas. Pero fue algo traumático emocionalmente a nivel colectivo. ¿Cómo has visto que hemos evolucionado a nivel social con eso? Fíjate, ha ido progresando. A mí me impresionaba mucho que venían niños. Cuando el regreso a clases, me los traían y los niños tenían muchísima ansiedad porque iban a regresar a la escuela. Y entonces yo les decía, a ver, ¿cómo te va en la escuela? Y me decían, es que no sé, porque no conozco a mis compañeros. Porque 2 años, prácticamente casi 3, se la pasaron viéndolos por medio de la computadora. Y entonces sí los conocían así, pero nunca habían tenido un contacto, ¿no? Entonces, a los niños les costó mucho trabajo regresar a la escuela, ¿sí? ¿Por qué? Porque también estuvieron pegados a los papás ahí durante 2 años, 2 años y medio, y este desprendimiento pues fue pesado. Ir a ver con quién me iba yo a relacionar fue pesado. Tener a mi maestra ahí enfrente fue pesado. Entonces, así como los niños han tenido esta evolución, que creo que ahorita, y como siempre, los niños son los que mejor se adaptan a las circunstancias, claro. Así hemos ido evolucionando nosotros. Esto no quiere decir que estemos ya libres. Esto no quiere decir que haya mucha gente todavía con mucho miedo a que esto se repita o que todavía sea peor. Ya hay mucha gente que está de verdad en una sintonía de peligro inminente siempre. O sea, tengan cuidado porque ya salió de la del chango en quién sabe en dónde, ¿sabe? Y tengan cuidado porque ahí viene una que va a estar peor. Y ahora sí, si no te moriste, pues ya viene por los que no nos morimos. Ya, o sea, de verdad, todavía hay gente que no logra superar el trauma, porque literal fue un trauma, ¿sí? Y como tú dices, no estuvimos bien asesorados en nada, pero es que también tomo una cosa en cuenta, no la veíamos venir, ¿no? Es como cuando una persona está enferma, tú sabes que esa persona va a fallecer, que es un proceso degenerativo, que cada vez va a estar peor y que en cualquier rato nos puede decir hasta aquí, ¿sí? Pero ya lo sabes, te vas de alguna manera preparando, aunque te duela mucho, aunque no quieras, aunque estés en la negación, aunque no lo aceptes, pero de alguna manera está en tu mente y en tu corazón saber que algún momento sucede. Claro. Y que igual te mueres tú primero que él o que ella, pero finalmente estás cuidándolo y ayudándole a este proceso. Pero cuando alguien se te muere de un infarto, no lo vayas morir, no lo vayas venir, ¿sí? Y entonces tu reacción es diferente. Esto del COVID así fue. O sea, nos dijeron que allá en China, o no me acuerdo dónde empezó, estaban enfermos, ¿verdad? Y luego, bueno, pues que ya en no sé en dónde, pero ya lo veías venir. Y luego, pues que ya en Estados Unidos, o Canadá, y luego que Estados Unidos. Y luego allá por el norte, pues sí, los que estaban pegados a Estados Unidos. Y luego era el tío del tío del tío. Y luego era el tío del tío. Y luego ya era mi tío. ¿Sí? Sí. Y luego ya era mi hermano y luego ya era mi primo. Entonces como que se iba acercando y como siempre nunca creemos que a nosotros nos puede llegar a suceder. Entonces,
¿Cómo hemos evolucionado? Bueno, hay quienes sí han tenido esta resiliencia de poder reacomodarnos en nuestra realidad, una realidad que nos hizo entender que somos totalmente vulnerables, ¿sí? Que la vida es aquí y ahora y que no sabemos qué pase mañana y que en lo mejor de los casos hemos aprendido a que tenemos que vivir, ¿sí? A vivir el tiempo que nos quede, porque no sabemos cuándo vuelve a suceder algo así. Si es que vuelve a suceder, igual no, ¿sí? Porque pues hace muchos años, por ejemplo, aquí en México hubo que la viruela, que la varicela, que la polio, o sea, que afectó a muchísimos niños, muchísimas personas que quedaron paralíticas y fueron también pues pandemias, ¿no? Fueron también este tipo de cosas, que ya eso pues gracias a Dios ya está controlado y ahora aparecen estos virus que cada vez están más complicados porque la realidad es que ahorita se está viendo, por ejemplo, mucha influenza que aparece como influenza A, pero que tú estás viendo que no es más que una mutación, ¿sí? Que en los exámenes aparece como influenza, pero es una mutación del virus. Entonces, sí, hay mucho aprendizaje para quien quiera aprender de esto, pero también hay mucho miedo para quienes todavía no pueden superar el shock, el trauma. ¿Cuáles serían secuelas generales que tú notas que son de COVID? Ansiedad, miedo, angustia, ataques de pánico, ataques de miedo, o sea, ataques de miedo, desconfianza, ¿sí? Mucha desconfianza en mi futuro, inclusive hasta en mi salud, ¿no? A nivel personal y externo también, ¿no? Este momento claro. de no sé en qué vacuna confiar, no sé en qué medio de comunicación confiar, no sé si confiar en lo que dice mi mamá, mi tía, mi primo, mi vecino. En nuestra generación, que era casi inaudito, cómo no te vas a vacunar, o sea, está esta parte científica. En otras generaciones donde era más fácil dialogar de esos temas y toda la desconfianza que se genera en el entorno, no saber dónde está la verdad, exacto, qué hay detrás de eso. De que hubo un virus, lo vivimos, lo percibimos, pero ¿hasta qué punto fue el virus y hasta qué punto fuimos nosotros a nivel a lo que yo pienso a nivel individual, claro, el pensamiento colectivo claro, que se genera a partir de ahí? Claro, por supuesto, por supuesto. Por eso que te digo que todavía hay gente y niños y jóvenes y adultos, o sea, para esto no hay edad, que se quedaron de verdad con el shock y trauma de esta situación y que todavía no se sienten seguros de vivir en este mundo porque no saben qué más viene, ¿sí? Y hay gente que te habla de intenciones, de gente que te habla de que es un plan que para matar a la humanidad, a todos los que sobramos, porque ya somos muchos. O sea, hay muchas teorías que al final, como bien lo dices tú, no sabemos cuál es la realidad. Pero sí, hay muchos efectos. Y claro, ha habido personas que quedan con efectos de salud. Claro. Esa es otra que también están enfrentando, que quedaron, yo he tenido pacientes que les quedaron del hígado, de los pulmones, de su sistema inmunológico debilitado, o sea, también a nivel de salud, pues también se perdieron cosas. Mi primer acercamiento a conocer que existe la tanatología, recuerdo que fue en la universidad. En el área de trabajo social yo tomaba unas clases de inglés y tenían ahí como expuestos cursos que no eran obligatorios de la rama, pero que eran optativas, y había mucho de tanatología. Poco más adelante coincide la historia que te comentaba al final, que yo en una muerte dentro de mi familia presenció la primera muerte que llevó un acompañamiento tanatológico, que yo no sabía que eso se podía. ¿Nos puedes explicar cómo es el acompañamiento tanatológico cuando tú ya sabes que estás ante una enfermedad terminal o sea, como persona que sabe que va a morir? Ok, mira, en el caso de una persona que va a morir, acompañar a esta persona que va a morir es acompañarla en su proceso, ¿sí? A que se dé cuenta que sí va a suceder, porque sí, y generalmente una persona que va a morir sabe que va a suceder, ¿sí? Pero más que nada es como que se sepa que no está solo,
que se sepa que alguien, porque mira, es importante que alguien externo los apoye, te voy a decir por qué, porque alguien interno mete las emociones, por supuesto, el miedo, la angustia, todo lo que platicamos, no este miedo a quedarme sola, si quedarme sin mi mamá, quedarme sin mi papá, quedarme sin mi hijo, nos agarra la desesperación, entonces no somos tan objetivos. ¿Sí? En cambio, cuando va una persona externa a la familia, lo ideal con una persona que está terminando su vida y que sea por enfermedad o por un accidente, también puede ser por un accidente, pero que al final estén por terminar su vida, pues lo ideal es tratar a la paciente, pero también trabajar con el entorno, digamos la familia, ¿sí? Para que juntos podamos acompañar en el proceso de su fallecimiento a esta persona que se va a ir. ¿Para qué? Para que se vaya tranquila, para que se vaya en paz, para que si hay algo que tengamos que perdonarnos, nos lo perdonemos, para saber que si hay algo que tengamos que arreglar, que eso es súper importante, o sea, cuando nos morimos, ahora sí que nos morimos, no hay vuelta para atrás, entonces si hay algo que arreglar, pues lo arreglemos, papeles, emociones, relaciones, no sé, o sea, cada persona es diferente, cada familia es diferente, cada situación es totalmente diferente, pero en la medida de que él se sienta con la capacidad, por supuesto, porque si ya es una persona que está prácticamente en coma o que está ya prácticamente, pues lo que más le ayuda quizás sean ¿cómo se llaman? Los cuidados paliativos y todo esto, y darles también a las familias opciones, ¿no? De cuidados paliativos, de que hay que hacer en cada momento de la enfermedad del paciente y cómo manejar las emociones del paciente, porque yo creo que pocos son los pacientes que no tienen miedo ante la muerte, ¿sí? Muy pocos. Generalmente se tiene miedo, ¿por qué? Porque es algo desconocido, como todo. O sea, a aquello que no conocemos le tenemos miedo, ¿no? A aquello que no sabemos qué va a pasar después. Entonces, eso es acompañar, pero como te digo, cuando vas a acompañar a un paciente que ya está terminando su vida, sí es muy conveniente también platicar, trabajar las emociones de su entorno. Con esto no te quiero decir que no les va a doler. Yo no te garantizo como tanatóloga que no les va a doler la separación, que no lo van a extrañar, que no se van a sentir mal o quizás a veces hasta culpables o que no van a añorar la vida que tenían hasta ese entonces, no. Simple y sencillamente es que va a ser una forma más adecuada, más ligera, más amorosa y más amable de enfrentarte a la muerte o, si quieres llamarlo así, de convivir con la muerte. ¿Sí? Ok, está potente esa parte donde desde esa parte aceptamos que la parte emocional debe fluir. Sí, claro. Va a fluir y va a tomar el curso, porque claro, tú apareces en un momento, en una familia, por ejemplo, donde ya hay una historia, donde ya hay años, donde ya hay experiencias, donde ya hice o no hice, o pasó o no pasó, y simplemente se sintoniza este proceso que está por suceder. Hablábamos mucho también en cómo nuestras propias creencias juegan un papel súper importante dentro de nuestros procesos de pérdida. Sí, claro. O cosas que repetimos incluso de decir, es que porque me va muy bien, empieza a despegar mi negocio y luego se va para abajo. Y llevo así 5 o 10 años. ¿Qué rol juegan las creencias en estos procesos entre las lealtades y este tipo de cosas? No, pues las creencias, mira, las creencias en el ser humano son tan importantes que pudiera yo decirte que es la forma en que venimos programados o que nos vamos programando, no venimos. Mira, este cuerpo que tú y yo tenemos o que todos ustedes tienen es la computadora más perfecta que hay en el universo. Tenemos un CPU que se llama subconsciente. ¿Okay? Ese subconsciente no descansa ni un segundo de tu vida, ni un segundo, ya no digas. Si estás dormido, si te estás bajo anestesia, si estás desmayado, el subconsciente está consciente. Y otra cosa, que el subconsciente no reconoce
si es presente, pasado, futuro, si estás enojado, si estás triste, si estás emberrinchado. Él toma todo bien literal, ¿sí? Entonces, cuando tú llenas tu computadora de datos y tú le pides un programa, el programa va a resultar de acuerdo a los datos que tú le metiste. Ah, pues igual esto pasa con nosotros. Este subconsciente se va llenando de datos, pero aquí sí de manera consciente o inconsciente. A tal grado que yo les digo que si los doctores tuvieran conciencia, porque yo creo que sí lo saben, pero no todos tienen conciencia, cuando entran a una operación, serían muy cautelosos de lo que dicen ahí. Porque muchas veces abren, ven que están llenos de cáncer, invadidos de cáncer, cierran y entonces hablan con la familia y ahí dicen, no, pues mira, está invadido el cáncer, vamos a hablar con la familia a ver qué decide. O muchas veces dicen, no, pues este tiene seguro, vamos a alargarle la vida. Bueno, yo no sé, pero la verdad es que no se dan cuenta. Van a hablar con la familia y la familia dice, no le vamos a decir nada. Ustedes, el paciente dice, algo no está bien. ¿Por qué? Porque su subconsciente lo escuchó. ¿Sí? Aunque no sea consciente de qué escuchó, él sabe que. Entonces, este subconsciente vamos haciendo estas creencias. Entonces, estas creencias, mira, para empezar, la que acabas de decir es muy real en nuestra sociedad. Tienes que ser fuerte, no pasa nada, te caíste, párate, mira, ven. En lugar de decirte, a ver, ven, apóyate en mí, yo te llevo, yo te cuido, si quieres te cargo, no, tú eres fuerte, ¿por qué lloras? Los hombres no se digan. No, yo ahí sí digo, pobrecitos hombres, o sea, los hombres no, que ya ahora ven, ay, no sabes qué gusto me da ver en consulta a los hombres que lloran y que se sueltan y que digo, bravo, ¿sabes? Rompimos esa barrera de que los niños no lloran, los niños son los fuertes, los niños tienen que proteger, sí, pero al final son seres humanos y tienen emociones y tienen sentimientos. Entonces, esa es una creencia que muchos años sucedió aquí en nuestra comunidad mexicana, en nuestras creencias y en nuestro modo de criar, ¿no? En que tienes que ser fuerte, en que no tienes que doblarte, en que tienes, ¿no? Y las mujeres que tenemos que ser obedientes, sumisas, calladitas. Entonces no tenemos derecho tampoco a renegar, a decir, me está doliendo, me siento muy mal, extraño mucho a mi mamá. No. Tú tienes que dedicarte a tu casa, a tus hijos, y tú no tienes derecho a sufrir, ¿sí? Entonces, todas estas creencias, por supuesto, que nos marcan y nos limitan mucho el enfrentar con nuestros sentimientos, ¿sí? Porque nos han enseñado que tenemos que ser prácticamente perfectos. Como si Dios o el universo, el creador, o como ustedes le quieran llamar, hubiera creado robots, no seres humanos. ¿Sí? Ay, sí. Sí, entonces nosotros tenemos que prácticamente ser inteligencia artificial, ¿no? Tendríamos que ser para saber qué contestar, cómo sentir, a qué hora sentir, saber si me tiene que doler 3 días, 6 meses o un año, si es normal que me duela tanto menos o más, todas estas creencias, todo eso son creencias. Todo eso son creencias que nosotros tenemos que actuar de tal o de tal forma, ya desde ahí es una creencia. Entonces, claro que nos afecta muchísimo, porque aparte estamos en una sociedad en donde prácticamente todo el mundo queremos ser aceptados y que hacemos muchas veces cosas que no queremos hacer con tal de ser incluidos, de ser aceptados, de ser amados. Sí, lo que más te venden ahorita en marketing es la inclusión. Sé parte de esta ideología, sé parte de este movimiento, sé parte de esto, compra esta marca, vete al lugar, come en tal restaurante y eres miembro de este grupo selecto de personas que consumen tal lugar, que consume esto, que hace esto, que cree en esto. Y desgraciadamente, ¿cuándo empieza esta necesidad de pertenecer? En la adolescencia. Y ahorita estos adolescentes están llenos de mercadotecnia, como tú dices, si tienes esto, puedes pertenecer a esto, si tienes esto, si tienes la plateada, puedes entrar en los aeropuertos a estos lugares Club Premier, ¿no? Que de todos modos pagas un mundo por estar ahí adentro, o sea, como que gratis tampoco son, pero tengo la plateada y yo puedo entrar ahí mientras los otros están afuera, ¿no? Claro. Y entonces los muchachitos ahorita pues tienen mucha bronca con esto de tienes que tener la marca, pero tienes que tener el carro, pero tienes que vivir en donde... Y entonces lo mismo pasa con el dolor. Tienes que ser fuerte,
Si tú eres el papá, no, ¿cómo crees que les vas a demostrar a tus hijos que te duele que se murió tu papá? Si tú eres ejemplo. Uy, sí, la tradicional. Sí, la tradición. No sé la experiencia de cada quien. Yo recuerdo 3 veces haber visto llorar a mi papá. Así 3. es. Contaditas exactas y ahora sí que con motivo justificado. Claro. Y entonces también a las mamás es que no, tú tienes que enseñarle. Y luego, ¿qué pasa hasta con las hermanas o hermanos mayores? Tú eres el ejemplo de tus hermanos, tú tienes que ser fuerte, tú tienes que enseñarles, tú no tienes por qué llorar. Si ya sabíamos que se iba a morir, ¿por qué lloras? O sea, si ya lo cuidamos 6 meses, ¿por qué tienes que llorar? ¿No? Si ya tenía demencia senil, si ya ni nos reconocía, ¿por qué lloras? Pues porque quizás, mira, a veces lloramos porque estamos muy cansados. Quizás de verdad ya te despediste de esa persona, que esto es importante. Cuando las personas empiezan a tener una demencia senil o cuando empiezan a perder sus facultades de autosuficiencia, sería muy buen momento como para hacer un cierto trabajo de despedida, porque aquella persona que vas a seguir cuidando no es a la que estabas acostumbrada a ver, ¿sí? Y te vas a enfrentar a una persona que es completamente desconocida para ti, porque ya no es autosuficiente, porque ya su razonamiento no es del normal, porque muchas veces ya no te va a reconocer. Y sin embargo, como es tu mamá, pues como es tu abuelita, que porque es tu tía, que porque es tu tío, que pues lo vas a cuidar, ¿no? O vas a ver cómo darle la ayuda necesaria para cuidarlo, ¿no? Pero ya no es la persona que tú estabas acostumbrada. Aquel papá que proveía, que mandaba, que organizaba, que te dio, o aquella mamá que hacía de comer y que te cuidaba y que te acompañaba y que te sostenía, pues ya no están. Estás entrando en un tema interesantísimo porque a lo largo de la vida tengo esta conexión mental ahora de... Yo tengo esta idea de la infancia de mamá, papá, hermanos, tíos. La vida ocurre y de repente todos tenemos esta percepción de, ay, yo tenía a mi tío que era el alma de la fiesta y platicaba y chicharachero, pero hace 5 años que no, o ya no sale tanto de su casa, ya no convive tanto con la familia. Y nosotros no tenemos la cultura social de pausar un momento y pensar, mi amigo de toda la vida ya pasó por esta pérdida, ya no es el mismo ser humano. No. Si yo pensara en mis amigos de la prepa, la evolución que han tenido ahorita, son personas completamente diferentes. Sí. O sea, amigos que a mí, por ejemplo, en la época que yo empecé a consumir tabaco, llegaban y a mí me rompían los cigarros y ahora fuman. Ajá. Y yo me quedo así, me da risa y es como, ¿te acuerdas cómo me agarrabas y me rompías? Sí, no sabía lo que hacía, ya comprendo de dónde viene este tema tuyo con el tabaco. ¿Cómo podemos tomar estas pausas de observar a una persona y no ponerle la terrible carga de seguir siendo, sobre todo en amistades de muchos años? Sí, claro. Yo espero que tú sigas siendo mi amistad de cuando estábamos en la primaria, íbamos por una nieve y yo me sentía libre. Y crecemos y llegan responsabilidades y llega la vida, la transición que yo paso ahorita de ya tienen hijos, ya se están casando, ya el trabajo no los deja. Tengo amigos con mucho tiempo libre y amigos con nada de tiempo libre, amigos con muchas responsabilidades y otros con casi nada de responsabilidades, y eso permea directamente en la personalidad. Y cuando permea en la personalidad, permea en la relación, claro, que llevan con nosotros. Claro. ¿Cómo podemos tomarnos esos tiempos de ser comprensivos, empáticos con nosotros mismos y con el otro, de decir, no somos la misma relación que éramos? Exacto. Estamos evolucionando también. Eso se llama resiliencia. Exactamente eso se llama resiliencia. Primero es darte cuenta que tú también cambiaste, ¿sí? Que ya no eres la misma, que ya tienes más responsabilidades, que inclusive escogieron diferentes carreras, ¿sí? Ya desde ahí, y muchos se tuvieron que ir a vivir fuera para estudiar, y su trabajo los ha movido, bueno. Todo en esta vida son ciclos. Todo, dijeron que todos. Lo primero que podemos hacer es respetar, ¿sí? Respetar mi proceso. Para empezar es respetarme yo, respetar mi proceso, respetar y aceptar que ya no soy la misma, porque ya no tengo 15 años, ya tengo 20 y tantos, ya tengo 30 y tantos, ya tengo 60 y tantos, como en mi caso, ¿no? Entonces, pues ya
nuestras historias de vida cambiaron, nuestros proyectos, nuestros intereses, todo nuestro entorno va cambiando, ¿sí? Yo sí creo fielmente que nuestros amigos que han sido amigos y que van a ser durante toda la vida, van a estar, y quizás los vayas a ver en los momentos más importantes de tu vida, porque se van a enterar y van a estar contigo, si pueden estar, porque a veces no es que no quieran, es que no pueden, ¿sí? Y habrá quienes ya no estén, ¿sí? Y eso también está bien, porque son ciclos. Y habrá quien te duele que ya no esté, y habrá quien casi ni percibas que ya no esté, ¿sí? ¿Por qué? Por el tipo de relación que llevas. Entonces, primero es el respeto, es saber que la vida va cambiando, todo es una evolución, todo. Dijeron que todo, tus células se regeneran, para empezar, tus células se regeneran, entonces ¿por qué nosotros no nos vamos a regenerar, no? Entonces sí, son épocas. Es eso que tú dices, es tan clásico que termina la secundaria, y bueno, cuando yo terminé la secundaria, todos nos firmamos la playera de deportes, todos te amaré siempre, te querré siempre, nunca cambies, y vamos a vernos cada mes, y o sea, jamás. Pero dijeron que jamás, ¿verdad? Y luego, ahora con todo esto del internet y del Facebook y la fregada, o sea, ahora hemos reconectado con personas que teníamos, bueno, tú eres muy joven, pero yo tenía años sin verlas, y hemos reconectado gracias al Facebook, y nos juntamos una vez cada 3 meses, y nos da un gusto vernos porque ya habían pasado 20 o 30 años sin vernos, ¿sabes? Pero ahí están las amigas. O sea, cuando te ven déjame darte un abrazo, ¿no? Y ¿sabes qué? Pero fulanita ya se murió, pero menganita ya se murió, pero perenganita ya se murió, ¿sabes? O sea, ya no estamos todas las que estábamos. Pero al final sí te puedo decir que cuando nos reencontramos nos da mucho gusto volvernos a ver. ¿Por qué? Porque vivimos algo importante una época de nuestra vida que fue importante, que fue trascendente. Quizás nuestra adolescencia, nuestra secundaria, nuestra primaria, nuestra preparatoria. Ahí estuvimos, y entonces volverlos a ver es muy, muy gratificante, es muy significativo saber que ahí están. Y que les da mucho gusto verte a ti, y que agradecemos estar, porque hay otras que ya no están, y que no tuvimos tiempo de despedirlo, ¿no? Claro. Sí. Y es muy fuerte. Mira, te voy a contar algo que me pasó. Yo creo que son de las cosas que a mi edad me han impactado mucho. Yo tenía tenía porque ya falleció, pero aún lo considero mi amigo. Tenía un amigo en México que pues no nos veíamos prácticamente, pero nos escribíamos. Y algún día, pues quizás no terminamos no es que nos hubiéramos peleado, pero fue un adiós muy X. Pasaron 2-3 meses o algo así, y a mí de verdad nunca se me ocurrió preguntarle cómo estás, nada. Pues dije, bueno, pues no, así como tú dices, pues cada quien lleva su camino. Dije, seguramente está muy ocupado, papá. En diciembre yo sí acostumbro felicitar a mis amigos. Entonces les hago como una tarjetita, según yo, y los mando felicitar. Y ándale que yo lo mando felicitar como el día 20, el 22 me contesta su hermano y me dice, yo creo que no te diste cuenta, pero Jesús falleció hace 3 meses. ¿Sabes? Y yo me quedé helada, con una culpa de decir, a ver, si más o menos cada 15 días teníamos una comunicación y el hombre tenía más de 3 meses, porque sí, o sea, de que hablamos, yo creo que 10 días se murió, y fue en un accidente, o sea, fue algo, y entonces me quedé helada y dije, a ver, ¿por qué somos los seres humanos así, no? Porque se nos va en esto que tú dices, el rollo de tengo que hacer esto, tengo que hacer otro, o sea, en que estamos en la prisa de hacer, y se nos olvida un poquito a mí nada me costaba haber dicho, a ver, este hombre ya tiene un mes que no sé de él, a ver cómo está. Pero no, pues ha de estar muy ocupado, no, pues ha de estar, ¿no? Y entonces cuando eso fue, de verdad, ha sido y más o menos en ese tiempo, luego a un amigo entran a su lugar de trabajo y lo asaltan y lo matan. Esa fue otra vez que no me pude despedir, ¿sabes? Que cuando me hablaron y me dijeron,
ya supiste de nuestro amigo que se murió, no sabíamos cómo, ¿no? Y lloramos los amigos porque hicimos llamada y lloramos, de Francisco lo lloramos y no sabíamos qué había pasado. Después supimos que entraron y lo mataron, no nos pudimos despedir. Entonces sí, es como los amigos, pues cuando los vuelves a ver, aunque tomes carreras diferentes, siempre están. Y vas a volver a recordar porque las células tienen memoria, tu corazoncito tiene memoria, o sea, todo tu ser tiene esta memoria de saber lo que viviste con ellos y qué tan importante fue y qué tan bonito fue y qué tan gratificante y todo lo que aprendiste con ellos. Ahí queda y ahí está. Sigue vivo. Sigue vivo. ¿Sí? Sí, lo que platicábamos también de, aún en una familia, cada persona vive una experiencia diferente. Con el duelo, sí, definitivamente. Y de la persona, en la relación, 3 hijos tienen la misma mamá, pero tienen una mamá completamente diferente. Totalmente. En el crecimiento. Totalmente. Por eso es que cada quien ve el duelo, siente el duelo, experimenta el duelo, actúa hacia el duelo de una manera completamente diferente. No podemos pedirle a la gente que actúe el duelo como yo lo estoy actuando. No hay formas correctas de vivir el duelo. No hay formas correctas de vivir el duelo. ¿Sí? O sea, porque cada quien va a llevarlo de una forma diferente. Quizás la forma más correcta de llevar el duelo hoy que se conoce la tanatología es pedir ayuda. ¿Sí? Si tú sientes que puedes con tu duelo porque ya lo trabajaste, como tú te decías, a veces se trabaja este duelo anticipado, ¿no? En caso de estas personas que están enfermas y que sabes que van a morir, pues tú estás viviendo un duelo anticipado. Cada que tú ves que estas personas se están acabando, se están deteriorando, se van deteriorando, tú vas viviendo un duelo, ¿sí? Porque lo vas perdiendo como en pedacitos, ¿sabes? En el pedacito del habla, en el pedacito del conocimiento, en el pedacito de ser autosuficiente, o sea, lo vas como perdiendo. Entonces ahí puedes, o vives más bien, no puedes, vas viviendo y quizás el momento de su muerte no sea tan fuerte. Pero aún así, cada quien vivimos el duelo diferente. No es que haya una forma buena o mala, simplemente son formas diferentes. Y depende cómo lo tomemos, quizás a alguien le llega primero la negación y luego le llega a otro la depresión y al otro el enojo. O sea, estas partes del duelo que son y que a cada quien nos llega en diferente tiempo. Y hay gente que podrá superar un duelo en un mes y hay gente que superará el duelo en un año. Que esto es sería lo normal, ¿no? Entre 6 meses, un año para superar un duelo, pero como te digo, hay gente que pudiera superarlo en un mes y hay gente que no, va a tardar todavía mucho más y todos están bien, ¿sabes? Y eso también es respetar. ¿Cómo apoyan nuestras creencias en este proceso de llevar un duelo? El creer o no creer en Dios, el creer o no creer en la energía, ¿cómo nos funciona eso? También depende cómo lo ves, ¿sí? Porque fíjate, dentro de la religión, aunque vamos a hablar de la religión más común en nuestra sociedad, en México, vamos a hablar del catolicismo. Dentro del catolicismo hay gente que cree que es un Dios que castiga, claro. ¿sí? O me porto bien o me va a llevar al infierno y ahí me voy a podrir el resto de mi existencia. De mi eternidad. De mi eternidad, porque los días son aquí, allá quién sabe qué se mira, ¿sí? Sí. Y entonces ya te viste toda, ¿sí? Y hay gente que cree en un Dios amoroso, ¿no? Que ya se está revolucionando esto y entonces empiezan a creer en un Dios amoroso. Hay gente que prefiere no creer, ¿sí? O sea, yo no creo en Dios, yo creo que esto es una evolución biológica y que acabando esto, pues ya no hay nada, ¿sí? Entonces también mucho depende de lo que creas, cómo lo creas y con el fervor que lo creas, ¿sí? También de eso depende mucho, ¿sí? Porque hay gente que bueno, como tú me lo platicabas, pero también hay gente que de verdad dice, yo no puedo estar enojado con Dios cuando se llevó a mi hijo porque yo sé que Él me lo dio, Él me lo quitó y yo tengo que aceptar su santa voluntad. Y ahí se quedan,
de verdad, y tú dices, pues claro que esa persona, al menos que de verdad tenga una fe tan histórica, ajá, realmente nunca va a explotar, pero yo sí creo que en algún momento va a explotar, porque hay una relación, es tu hijo, la pérdida de un hijo. Yo creo que es la pérdida más fuerte que hay, como bien decíamos. Hay viudas, hay huérfanos, hay huérfanas, pero no hay ex papás, ex mamás, no hay. Eso todavía no hay palabra, y dicen que la están buscando y no la han encontrado porque de verdad no lo hay. Entonces depende, mucho depende qué tan espiritual seas y qué tan ferviente eres de esa espiritualidad, ¿sí? Entonces todo tiene mucho que ver eso. Hablábamos que culturalmente, ahorita referimos a México, pero por ejemplo culturas orientales tienen otra perspectiva. Totalmente. Hay otra cultura, está una cultura de fiesta en ciertas zonas donde es una celebración. O el ejemplo que tú me dabas, que cuando tu mamá era la que veía la caja y decía, no, pues ya estás del otro lado. Tú que ya la armaste. Sí, mi mamá sí dice, yo veo a la gente que ya se me adelantó, que ha sido mucha, porque esa es otra, que las personas mayores se van quedando muy solas. O sea, sí tienen a su familia, ¿no? Pero tienen a sus hijos, tienen a sus nietos, tienen a sus bisnietos, pero su realidad ya no la tienen. Ya no tienen al esposo, ya no tienen a los hermanos, ya no tienen a los papás, ya no tienen a los tíos, ya, o sea, toda esta realidad con la que crecieron, las personas mayores se quedan sin ella. Eso es muy fuerte. ¿Sí? Ay, sí, el otro día vi una foto en Facebook que decía que una chava se acercó con su abuelita y le dijo, ay, es que se están yendo a la universidad mis amigas y me duele mucho. Y que la abuelita le dice, espérate, que se empiecen a morir. Claro. Esa está... Sí, de verdad, o sea, porque las personas mi mamá me lo dice, ¿no? Dice, lo malo de ser la última en irme es que me estoy quedando muy sola, ¿no? Que ya las amigas a las que les hablaba, pues ya no les puede hablar, las amigas con las que salía, pues ya no sale, o sea, de verdad, su mundo pues está concretando a su familia, ¿no? Que somos las que lo estamos protegiendo, la que lo estamos cuidando, la que estamos al pendiente de ella, pero ella tener un plan de acción social, digamos, pues ya para dónde. Ya no es como sal a hacer nuevos amigos sí, porque aparte pues sí, o sea, sí puede hacer nuevos amigos, pero realmente pues ya de su edad, de sus intereses, de todo esto, pues ya cuesta mucho más trabajo. Sí, claro. ¿No? Entonces también ahí son pérdidas, ¿no? Lo que te digo, por eso la tanatología es tan importante y tan básica. Ahorita hay muchísimos lugares en donde están dando diplomados y diplomados y diplomados de tanatología. ¿Por qué? Porque se está viendo mucho la necesidad de apoyar a las personas en las pérdidas. ¿Sí? Ya comenzamos desmitificando esto tan importante que es la pérdida no solo es la muerte. No, la pérdida es el trabajo, la pareja, decíamos andropausia, menopausia es una pérdida también. Totalmente. Me hablabas de mujeres que piensan que ya no son mujeres después de la menopausia. Sí, eso es muy fuerte. Fíjate que volvemos a lo mismo, creencias, ¿sí? Que te han hecho creer, fíjate, te hacían creer que cuando te venía la regla, la menstruación, empezabas a ser mujer, ¿no? Sí. Entonces, ¿antes qué eras? O sea, pues eras niño o eras niña, pero eras mujer y eras hombre, ¿no? Pero así te hicieron creer, o sea, yo me acuerdo que antes, por ejemplo, con mis primos más grandes era secreto, ¿no? Ya después, ya conmigo y ya más jovencitos, ya era así como, ay, hay que hacerlo como la fiesta porque ya le vino su menstruación para que sienta que ya es la mujercita, ¿no? ¿Qué hacían? Hacían las fiestas de 15 años para presentar a la mujer ante la sociedad, porque entonces ya creían que a las que ya les había venido como a los 14, pues ya llegaban a los 15 ya, ¿no? Entonces, y crecimos, muchas de ellas crecieron con esta creencia que mientras hubiera menstruación eran mujeres, ¿no? Y a la hora que se pierde por la menopausia o porque simple y sencillamente tuviste un problema en la matriz y hubo que quitar esta matriz, en ese momento dejan de sentirse mujeres.
Y al dejar de sentirse mujeres, con eso conlleva mucho, o sea, se sienten que no son atractivas sexualmente, se sienten que no son atractivas físicamente, se sienten, vaya, se siente que no tienen un valor como persona. Ocurre mucho con el cáncer de mama también. También. Ese fenómeno lo relacioné mucho con el pecho. Es algo que como mujer también te da una identidad muy fuerte. Así es. Y en casos de quitar uno, o sea, supongo que aparte hay un choque, uno va a estar y el otro no va a estar. Y luego quitar dos, este impacto mental. Es un impacto mental tremendo, sí, claro. De tu componente como mujer, o sea, socialmente nos dicen qué nos compone para ser mujer, emocionalmente nos guían de la mujer es más emocional, la mujer es más dramática, la mujer es más esto, la mujer es más aquello, y físicamente estos son sus componentes. Ajá. Mezcla todo y ya tienes una mujer. Y ya tienes una mujer, exactamente. Entonces, perder eso, ahora para el hombre que lo habla mucho menos, también viene la andropausia. Pero en la andropausia, de verdad, yo tengo pacientes que vienen y me dicen, es que tengo como calores, es que no duermo bien, estoy sin dormir bien, fíjese que tengo calores, tengo angustia, no sé por qué ando muy sensible, es que no, tiene andropausia. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Fíjate, o sea, se habla tan poco de la andropausia entre los hombres que me dicen, ¿qué es eso? Pues es el momento que sus hormonas están trabajando de manera diferente y que están delimitando cierta, aunque ellos pueden ser papás a los 80 años, o sea, con esto no quiere decir que sus espermatozoides mueran, sus espermatozoides siguen vivos y pueden ser papás a los 80 años, sí es verdad, pero fisiológicamente sus capacidades disminuyen, entonces muchos empiezan a tener pues de disfunción eréctil, bajarle la libido y todo esto, que también a las mujeres les sucede, ¿sabes? Pero son cambios y culturalmente son cambios muy difíciles de aceptar. Creencias. Volvemos a lo mismo. Sí, con el hombre la pérdida de la virilidad, hay toda una cultura mercadológica alrededor de eso, o sea, la píldora azul, una contracultura también que llega a decir, deconstruyamos esta masculinidad que no se centra únicamente en tu actividad sexual. Exactamente. Entonces, como te digo, si les escarbamos y son pérdidas, ¿sí? Hay mujeres que lo toman muy bien y que hasta descansan, ¿no? De, ay, bendito sea Dios, ya, ahora sí China libre para todo. Pero hay muchas que no, muchas que les cuesta y que inclusive empiezan a tener cambios físicos en su cuerpo, le echan la culpa a la menopausia, no, es por su mentalidad y por su sentir ante esa situación. Y hay una separación generacional, o sea, mínimo conmigo todavía ha sido este proceso de lo hablo con las mujeres cercanas a mí, en mi familia o amigas, hasta que ocurre, pero no hay como, bueno, mínimo en mi ciclo no hubo como una charla previa a va a ocurrir esto, hubo, ya se lo enseñaron en la escuela, tiene una noción, tiene compañeritas que probablemente ya lo vieron, va a saber qué hacer, y la regla es uno de los primeros duelos de impacto. Yo sufrí horrible de decir, sí, de dejar ¿por de ser qué? niña, claro. No quiero esta responsabilidad de estar viendo, porque es toda una responsabilidad nueva. Ya entiendes por qué la mujer lleva una bolsa, qué cosas guarda en esa bolsa que no caben en una cartera, y todo el chip cambia completamente a debo ser más responsable con todo. Y es que mi cuida niña, que no se den cuenta, y cuida que no te manches, y cuida esto, y cuida. Y qué vergüenza si me mancho, o sea, ¿por qué? Si tú te caes, si tú te sangras, si te manchas el pantalón, pues igual ahí te vas caminando y no pasa nada, ¿no? Y ponle eso en una mente de 13, 12 años que aparte lo que más quiere es pertenecer, ser parte del círculo, no sentirse un alienígena. Sí. Pero hay algo que está ocurriendo en tu cuerpo justo aparte en esos días que estás con el pendiente de un montón de cosas al inicio de las demás personas podrán oler que estoy en mi sitio. Es un pensamiento que inevitablemente te atraviesa y se darán cuenta, lo emano o lo ven o no, o la primera vez que alguien llega y sí te dice, oye, ¿sí te manchaste? La vergüenza, el ciclo emocional que subes y bajas en un solo día. Adolescente con regla es vivir todas las emociones en microsegundos,
Así es. De estar cuidando dónde camino, cómo me siento, qué voy a comer, si estornudo, no estornudo, Sí. si toso o no. Hasta cuando te das cuenta que hasta si te ríes, Sí. puede haber problemas ahí. Sí. Es todo un proceso. Es todo un proceso y yo no quiero dejar de ser la niña, la chiquiada, inclusive la princesa de papá, la chiquiada, la que llevan, la que traigan. Ahora ya me van a implicar responsabilidades, ahora yo ya soy grande, que es lo que también ya ves que cuando llega pues no eres, o sea, ya no te puedes portar como niña porque no, nada más eres una niña, ya no te puedes portar como grande porque un hombre, si todavía no eres grande para andar haciendo esas cosas, pues entonces ¿a qué soy? ¿No? Y la decisión la tomó tu cuerpo, ni siquiera te preguntó de, oye, Sí. ¿te parece bien como a los 14? Sí. O a los 13, Sí. entramos ya en esto. No, nomás de un día para otro llega, tus padres tienen otras charlas contigo, tus padres te ven de forma diferente, socialmente te ven de forma diferente. Claro. Y tu cuerpo empieza a cambiar por la bomba hormonal que ya estás teniendo mes con mes. Claro. Y yo creo que sí hay que tener esa noción de... Yo viví la adolescencia así, no me imagino ahorita con tanto más sentido de pertenencia que se les está inculcando a las adolescencias. Así es. El tener esta noción de tratar desde este lado más adulto, no caer en, ay, son adolescentes, ya van a saber, porque realmente hay que tener la conciencia. Parece que la tienen más fácil, parece que No. por las redes, claro que no. Claro que no, yo ahora precisamente eso es lo que les digo y se los digo a mis adolescentes que vienen a consulta. La gente cree que la tienen muy fácil y no. No, mis respetos. Mira, yo te puedo decir, yo tengo 63 años, cuando yo estudié en la universidad había yo creo que 8 carreras, o sea, ingeniería, arquitectura, medicina, abogacía o licenciado, leyes pues, empezada la psicología, maestra para dar clases, sí, maestra, o normalistas pues, y enfermería y quizás otra o dos, ¿no? Ahora estudias medicina y te especialistas en el hombro derecho. O sea, ¿sabes? Hay especialistas del especialista del especialista y carreras, o sea, N cantidad. O sea, ahora hay finanzas no sé qué, finanzas no sé qué, finanzas no sé qué, finanzas. Entonces, si antes te costaba trabajo decidir qué fregados hacer a los 18 años, que también es algo que yo todavía no entiendo, porque a los 18 años te hacen decidir prácticamente tu vida, Sí. pero bueno. Sí, ya hay estudios que demuestran que hasta los 25 más o menos es un cerebro adulto. Así es, entonces bueno, si antes te costaba, pues ahora imagínate decidir a ver cuál de todas esas finanzas es la que me va a gustar, o cuál de todas esas especialidades es la que me va a gustar, y si de veras voy a poder disfrutarlo eso, porque al final, pues yo creo que lo mejor que te puede pasar es trabajar en lo que te gusta, ¿no? Para que pasas 8, 10 horas o 12 horas en tu trabajo, pues de menos llegar a tu casa así cansada, pero contenta, ¿no? Contenta con lo que estás haciendo. Entonces, pues hoy los chavos no. Ahora, eso es en la cuestión de estudios. Ahora en la diversidad sexual, ¿qué te pasa? O sea, ahora puedes hacer esto, y tú, pues apenas sé que soy mujer, ¿cómo te explico? O apenas sé que soy hombre, ¿cómo te explico? Sí. Entonces definir esta situación y las opciones que están dando ahorita de no te definas, como que no, pues espérate, o sea, está difícil, muy difícil para los jóvenes, ¿sabes? Muy difícil. Sí, hay una no está fácil. Una multiculturalidad. Así es. Porque hasta antes de los celulares, que a mí me tocó, yo tuve celular hasta los 14 más o menos, y los iniciados del Nokia. Sí, eran los Nokia, sí, pues yo lo tuve a los 30, yo creo, claro. Nada, ahorita tienes una ventana en el bolsillo de la multiculturalidad. Digo, tiene sus ventajas. Sí, claro. Porque yo les digo que los chavos ahora, los jóvenes ahora, rompieron las ¿cómo se llaman? Las fronteras, ¿sabes? Ahora es padrísimo saber que puedes, que ahora hablan 3, 4, 5 idiomas con una facilidad impresionante, que si quieren vivir aquí o en China está padre, o sea, no se sienten que no pertenecen, o sea, porque ellos se adaptan a vivir en China, pero se adaptan a vivir en Francia, pero que se adaptan a vivir en Italia, o sea, se han roto fronteras que era un sueño que de alguna manera nosotros en mi generación se tenía, ¿no? Por eso estaban los Beatles peleando porque se rompieran las fronteras y porque todo el mundo nos amáramos simplemente por el hecho de ser humanos. Entonces sí hay muchas ventajas, pero también hay mucha confusión.
Sí, sin duda creo, lo decíamos en otro video, si generacionalmente logramos hacer este vínculo aunando nueva tecnología con la experiencia de vida, de realmente que las generaciones que vienen atrás logren transmitir a las generaciones más jóvenes lo que ven, lo que perciben, los riesgos que también existen en el mundo de afuera, porque realmente de las generaciones más hacia abajo creen ya en el mundo virtual. Sí. El mundo es más físico, duele, el mundo va a conllevar un montón de cosas. Emociones. Y emociones que ya en el uso de redes y todo parece que puedo pausar, parece que puedo frenar, que puedo reiniciar. Sí, sí. A mí sí me asusta. Mira, un día llega, bueno, tuve un paciente hombre, ya de unos 50 años, y me dijo, oiga, ya se metió esta aplicación que es inteligencia artificial y que todo lo que usted quiera saber se lo dice. No, le dije, ni sabía. De verdad no lo sabía. Y entonces, no, es que está padrísimo porque hasta puede discutir con él, con la máquina, y te contesta, y entonces tú pones tu punto de vista, y entonces así. Y luego me decía, eso está padrísimo porque no metes emociones. Y yo, ¿cómo? Pues sí, pues tú sabes que estás peleando con la máquina y entonces te puede contestar, te puede decir su punto de vista, tú puedes estar de acuerdo o no, y entonces puedes rebatir lo que la máquina te dice, pero no hay emociones, y eso está muy padre porque no te peleas con nadie. Órale. ¿Te imaginas lo fuerte que está esto? Que nos podamos volver una comunidad, una comunidad, no, pero humanos sin emociones. Eso está muy fuerte. Es lo que nos compone. Claro, eso es lo que somos. Y eso es lo que la tanatología te enseña, a conectar con tus emociones, a permitirte conectar con estas emociones, a saber que aquello que perdiste te duele, sí te duele, que está sucediendo, sí está sucediendo, que tienes que enfrentarlo, por supuesto que lo tienes que enfrentar, y que tienes esas emociones como herramientas para enfrentarlo y para sacarlo y para readaptarte a tu nueva vida. La vida no va a volver a ser igual, no es cierto. Sobre todo cuando las personas se separan en una relación, que te dicen, ay, pero ya vas a encontrar a alguien, la vida nunca vuelve a ser igual. Es distinta, pero igual nunca. ¿Por qué? Porque nunca va a haber alguien como la persona que se fue. ¿Sí? Ya sea que se haya muerto, ya sea que te hayas separado de ella, pero nunca tu vida va a volver a ser igual. ¿Sí? Inclusive si cambias de trabajo, si cambias de casa, si cambias de escuela, si cambies, lo que pierdas, tu vida nunca volverá a ser igual. Esto se llama resiliencia. Me adapto a mi nueva realidad y trato de ser la mejor versión de mí con esta nueva realidad, porque las cosas sí sucedieron, sí están sucediendo. ¿Sí? La pérdida implica evolución. Sí. Si tú sabes reconocer qué aprendo de esto, qué me deja positivo, qué agradezco de esta situación, la pérdida, sin lugar a dudas, siempre te va a llevar a una evolución positiva. ¿Sí? También te puede llevar a una evolución negativa. ¿Sí? En ti está. Si tú te quieres caer en el victimismo, en la depresión, en el pobrecito de mí, el por qué a mí, el por qué yo, el por qué siempre, el por qué, y eso generalmente te va a traer que todo el mundo te solucione, pues ahí te vas a quedar. Y no es una evolución positiva, ¿sí? Porque hay mucho. Sí, otro día hablamos, pero la enfermedad tiene mucho que ver con eso. Claro, el cuerpo comienza a buscar adaptarse lo más cómodo. Claro. Y de donde haya menos movimiento y menos pérdida también. Sí, claro. Agarra sus mañas. Claro, y entonces como todo mundo me arregla la situación de que no me preocupe por la comida, por esto, por lo otro, y entonces pues yo me quedo ahí, ¿no? Generalmente no lo haces de una manera muy consciente, pero al final sí es, ¿no? Entonces la evolución puede ser para bien o puede ser para mal, tú eliges. Porque para eso, como te digo, no nos crearon robots, nos crearon seres humanos, y dentro de los seres de las virtudes que tenemos los seres humanos es que que tenemos el libre albedrío, ¿no? Y entonces este libre albedrío nos permite elegir. Al elegir, tú puedes elegir si quieres de esto que te llevó al suelo, de esto que te dolió tanto, de esto que te está
partiendo el corazón, partiendo la vida, saco lo mejor de mí para seguir adelante con todo lo que aprendí, o me quedo, como te digo, en el victimismo, en el yo no puedo, en el no quiero poder, porque eso ya es una decisión, y no busco ayuda, y no busco formas, y no busco para qué, ni por qué, ni nada. Entonces ahí te vas a quedar, pues por lo que te reste de vida, o hasta que tú decidas hacerlo. No toda evolución es positiva. Hablamos de que uno de los duelos más difíciles es justo este de personas desaparecidas. Sí. ¿Qué nos puedes decir de ese duelo? Ese duelo, como te digo, yo creo que es el duelo más duro que hay, más fuerte, más desgastante, ¿sí? Porque estás ante un hecho que no sabes en realidad dónde está la persona que está desaparecida. Mira, vamos empezando desde va a parecer un poco crudo, pero puede ser, la primera posibilidad puede ser que no esté desaparecida, que ella se quiso ir, ¿sí? Esa es una posibilidad, ¿sí? Y que estamos en una sociedad en donde se está viendo tanta la desaparición que lo primero que pensamos es que se te desapareció. Claro. Y tú no sabes si tu hijo se quiso ir y que quién sabe dónde ande, porque es probable o que el esposo o que la esposa o que el amigo haya sido su decisión, para empezar. Bueno, en el supuesto de que no fue una decisión, que realmente lo levantaron, se lo llevaron, no sabemos si esté vivo, no sabemos si está muerto, y entonces no sabemos si en el caso de que esté vivo, porque sí de acuerdo a lo que se ha visto y nos dicen las noticias y nos dicen todos los que saben de esto, hay gente que se la llevan para trabajar en las drogas, hay gente que se la llevan hay niños que se los llevan para prostitución. Entonces, si está vivo, te está doliendo mucho que lo estén maltratando, ¿no? Que esté, o jovencitas que se las llevan para prostitución y que las estén prostituyendo, y que entonces eso es un martirio todos los días, ¿no? Pensar que está vivo, qué circunstancia está, si come, si duerme, si lo tratan bien, si está enfermo, si va a regresar, si no va a regresar, si lo vas a volver a ver, si no, porque busca por todos lados. O sea, de verdad la gente que busca a sus seres desaparecidos busca por todos lados. La otra es pensar que quizás falleció, y entonces si falleció, ¿cómo falleció? ¿Cómo murió? ¿Lo torturaron, no lo torturaron? ¿O nada más le dieron un balazo y ya nunca supo de él o de ella? Ya sabes. Entonces todo esto es una tortura continua. Para mí es una agonía, es vivir en agonía todos los días de tu vida. Todos los días, porque cuando finalmente logran encontrar ya sea la persona viva o muerta, en ellos hay una gran paz, aunque esté muerta. Porque es como, me duele muchísimo que el resultado de mi búsqueda no haya sido volverte a abrazar vivo y volverte a besar y volverte a acariciar y pero de menos sé que puedo ir a un lugar y saber que ahí están tus restos, ¿sí? Y que de alguna manera te recupere. Claro. Pero cuando no los vuelven a encontrar, pues de verdad, para mí creo que es una agonía hasta el día de tu muerte, porque no sabes qué pasó con esa persona que tanto amas, porque en realidad si estás preocupada por esa persona es porque la amas, ¿no? Y es uno de los duelos más difíciles, y pues por lo general en tanatología se sugiere que se le dé un tiempo, ¿no? Un tiempo en que cada quien lo decida, o sea, porque de verdad todos llevamos nuestros tiempos, todo el mundo llevamos nuestro proceso, un tiempo de pensar. Tanto tiempo sería razonable como para poderlo encontrar. Digo, han sucedido milagros de que los encuentran años después, y qué padre, ¿no? Y qué bonito, y qué buena oportunidad de reencontrarse. Sin embargo, sí sería como, pues sí se sugiere darse un tiempo para hacer un tipo de ceremonia de despedida, de honrar la vida, de honrar al ser querido, de honrar las experiencias que tuvimos juntos. Vaya, también de tratar de recordar lo bien que la pasamos con él, ¿no? O con ella. Pero sí, este tipo de duelos yo creo que es el más difícil de sobrellevar. Exactamente, esa es la palabra, porque no creo que llegue algún momento que se supere. Este duelo en particular se sobrelleva.
¿sí? Es algo que no puedo yo decir, yo no creo, que claro, como te dije desde el principio, cada quien tiene diferentes capacidades y habrá quizás quien lo supere, pero creo que son los menos, o los mucho menos. Sí, sí, lo hemos visto y es algo que cambia toda la dinámica personal, familiar, en el entorno, en la zona. Todo, o sea, te quedas con el miedo eterno de que cualquier otro miembro de la familia le puede pasar, la inseguridad, o sea, como tú dices, te cambia la vida, te cambia total y absolutamente. Esa ceremonia es un soltar esa agonía para poder vivir. Pues es soltar y de alguna manera, ¿cómo te explicaré? Soltar la agonía, quizás no tanto, porque esa agonía, pues tú la vas a ir soltando como vayas reconociendo y aceptando la ausencia. Porque no puedes aceptar ni la vida ni la muerte, porque no sabes si está vivo o está muerto. Entonces es aceptar la ausencia. Y con esta ausencia yo tengo que seguir viviendo. ¿Sí? ¿Cómo se podría explicar la muerte a niños, niñas? Mira, volvemos a lo cultural en México, ¿sí? Cuando nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, a la gente se le velaba en las casas. No había lo que hay ahora de los centros para velar a las personas. Entonces, ¿qué pasaba? Llevaban a los niños, los niños corrían, los niños jugaban, los niños veían a la persona que fallecía y eran rituales todavía más extensos que ahora, porque andamos corre y corre. Ahora, antes eran 3 misas, ahora ya vamos en una y al rato yo creo que ya va a ser la del cuerpo presente y se acabó, ¿verdad? Pero bueno, antes había el novenario, los niños iban al novenario, la gente rezaban el rosario, y los niños se involucraban. Hoy no, ¿sí? Hoy no, hoy es como mucho tabú la muerte enfrente de los niños, ¿sí? Es como, no sé por qué le tenemos que decir a los niños que se muere la abuelita, pues porque la abuelita se va a morir, ¿sí? ¿Cómo le vamos a decir al niño que su papá tiene cáncer y que le vamos a ir a dar radios y que le vamos a dar quimios y que papito se va a sentir mal y que papito va a estar triste y que papito se va a debilitar y que papito no todos los días lo va a poder llevar a la escuela, ¿sí? ¿Cómo le voy a decir eso al niño? No, yo no lo quiero decir al niño. Pues hay que decírselo. Hay que decírselo, porque al niño hay que mostrarle la vida como es, no con la crueldad de la vida, ¿sí? Porque una cosa es enseñarle a la vida como es al niño desde la crueldad, desde hay gente que mata, hay gente que asesina, hay gente que viola. No, esa no hay que enseñarle al niño, porque no, el niño merece nuestro respeto y merece crecer siendo niño. Pero sí enseñarle que hay momentos en la vida en donde no vamos a estar al 100 y que hay momentos en que nosotros estamos tristes y que vamos a llorar y que nos vamos a angustiar y que nos va a doler y que nos duele la pancita y que nos duele las piernas y que tengo que ir al doctor porque estoy enfermo, porque esa es la realidad, no hay otra, ¿sí? Y a la medida de un niño decirle, papá o mamá está enferma, vamos a ir al doctor, y en la medida de que si tú ves que cada vez está peor, pues irle dando al niño la posibilidad de que su mamá o su papá o su abuelita o el abuelito o esta persona en algún momento pues ya no va a vivir, ¿sí? Los niños creo que son mucho más sencillos que nosotros. Nosotros somos los que nos vamos complicando la existencia, ¿sí? Justo ahorita que dices eso, sí. Yo pensé en explicarle al niño todo el entorno lo que ocurre. Yo tengo el caso de un niño muy cercano a mí que tuvo cáncer y pasó por una operación de tumor. Y a mí me impactaba que pasaba la operación, yo lo iba a ver y era no estar jugando y corriendo y la espada y todo. O sea, todavía se veía la cicatriz que tenía, pero ya andaba corriendo y ya andaba gritando y ya andaba, y yo me quedaba como, ¿qué clase de magia es esta? ¿Y en qué momento la perdemos? Pues ya pasó, ¿no? Ya pasó. O sea, el niño mentalmente no estaba en el hospital, el niño físicamente estaba donde tenía que estar y estaba jugando con espadas, con robots, con carritos y impactaba mucho eso. Ajá, porque para la vida
con estas creencias de las que tanto hemos hablado se nos va complicando mucho. ¿Sí? La vida, la muerte es parte de la vida, no hay otra. Claro. ¿Sí? La muerte es parte de la vida. Entonces el niño entiende mucho más fácil. Un niño que está enfermo, el niño no... El fin de semana vi una película que se llama Cartas para Dios, de un niño precisamente que tiene cáncer y que el niño le escribía a Dios todo lo que quisiera que le pasara a la gente que amaba. Entonces el cartero se dedica a recolectar estas cartas y cuando el niño ya está prácticamente agonizando, va y le reparte estas cartas a cada persona. Pero fíjate cómo el niño no veía su muerte, simplemente lo que quería él era que todo lo bueno que quería que le pasara a cada persona, ¿no? Que mi mamá, porque la señora, su mamá era viuda, que mi mamá encuentre una pareja para que vuelva a sonreír. Que al señor fulanito se le conceda no sé qué cosa, ¿no? Que mi amiguita le compren su juguete. Entonces él empezaba a ver qué era lo que quería para los demás. Y fue una forma en la que él, por medio de estas cartas, se fue despidiendo de cada uno, ¿te fijas? Sin que nadie le dijera cómo hacerlo. Él simplemente le escribía a Dios y entonces pues, era un pueblo chiquito y al señor, al jefe le llamó la atención y le dijo al cartero, pues tú haz ¿qué hago con esto? Pues tú haz lo que tú quieras. Y el cartero, creo que, bueno, claro, es película, pero muy sabiamente supo en qué momento entregarlas, antes inclusive de que muriera el niño, pero el niño se va en paz porque el niño entiende, de alguna forma, no me siento bien, esto no está padre, me duele mucho cuando me hacen todo lo que me hacen, y pues él simplemente se deja, ¿no? Otra de las cosas es que los niños no tienen tantos apegos, porque hay muchas personas ya adultas que no nada más le tienen el apego a la persona que aman, a los hijos, al perrito, no, le tienen apego, pero que al Rolex, le tienen apego que al carro, le tienen apego que a la casa, porque luego se enojan, porque ya me voy a morir y se va a venir a vivir el yerno, y se va a venir a vivir la nuera, y se va a venir a vivir la tía, y entonces yo tanto que trabajé para que otros se vayan a quedar con lo que yo hice, los niños no. Ve los niños, o sea, los niños se pelean y al ratito ya andan de la mano, ¿no? O se enojan contigo y al ratito vienen, te piden perdón y te abrazan y te dan un beso. O sea, los niños, para eso, como tú dices, ya pasó, vámonos a lo que sigue, ¿sabes? Entonces los niños no se la complican tanto ni tienen tantos apegos. ¿Sí? A un niño dile, ya tienes muchos juguetes, vamos a regalar tantitos para los niños que no tienen, vamos a compartir, sí, ahorita, pum, y te empiezan a echar, o sea, porque ya saben que luego van a tener más, ya por el momento está bien, pum, no pasa nada. Y hay mucha gente que lo hace muy bien, que las lleva en diciembre a que repartan ellos sus juguetes y lo hacen con mucha naturalidad y con mucho gusto de ver que pueden compartir, porque los niños no tienen tantos apegos. Claro. ¿Sí? ¿Les va a hacer falta papá? Claro que les va a hacer falta mamá. ¿Les va a hacer falta mamá? Claro que les va a hacer falta mamá. Tendremos que estar al pendiente de los niños en su proceso. Clarísimo que tenemos que tener esta conciencia como adultos de estar acompañando a los niños en el proceso. ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque son niños y porque están aprendiendo de la vida, ¿no? Pero al final, pues sembrar en los niños un bonito recuerdo de las personas que los amaron, ¿no? Y que se sepan amados, no que se sientan que los abandonaron, ¿sí? Es importante, por eso también es importante explicarle que papá o mamá está enferma para que cuando se vaya no piensen que su papá se fue a comprar cigarros. Su papá murió, su papá ya no está, su papá pasó, como quieran explicarle, o sea, está vivo de otra forma y siempre te va a amar. Claro. ¿Sí? Pero sin el complejo de adulto. ¿Sí? Sí, es que ahorita que lo pintas así se ve tan claro cómo entran ya nuestras mentalidades adultas, ideas, claro, creencias, lealtades. Y pues yo lo he visto a veces con primos o familiares más chicos que hay una muerte y les dicen y se quedan como, ah, va, ¿y qué vamos a cenar? Claro. Y la persona así en su dolor físico como, no, ¿qué? O sea, no lo quieres, no lo quisiste, no te importa. No, pero ¿puedo cambiarlo? Pues no.
O sea, pues sí, ya ocurrió, pero yo tengo hambre. Yo tengo hambre. Claro, sí, ¿qué es lo que sigue? ahorita. Claro, porque ellos no tienen tanto apego. O sea, sí, como te digo, innegable no decir que les va a hacer falta papá. O sea, mucha gente que viene y me dice, mi papá murió cuando yo tenía 19 años y me ha hecho falta muchísima, tengo 50 y tantos, y siempre me ha hecho falta mi papá. Sí. O yo tenía 8 años y apenas me acuerdo de él y me hubiera gustado tener más tiempo mi papá, me hubiera gustado por toda esta fantasía también a veces que creamos de lo que el papá tuviera que ser, ¿no? Claro. Pero me hubiera encantado tenerlo más, vivirlo más, escucharlo más, tener sus consejos. Sí, siempre queda esta añoranza, pero los niños no tienen esos apegos, ¿sí? Entonces para ellos es mucho más sencillo soltarlo, quizás no entenderlo, pero sí soltarlo, ¿sí? Y hablábamos de lo que podría interpretarse como un duelo mal vivido, que tú me explicabas que es más una cuestión de una etapa que no está avanzando. Sí, es que un duelo mal vivido es quedarte estancada en una de las etapas del duelo. ¿Sí? Como te explicaba, hay autores que son hasta 7 o 12, o sea, cada autor tiene sus etapas del duelo. A mí me gusta resumirlo en las 4, para mí las 4 principales, que sería que las 3 primeras pueden ser una después de la otra, o una que regresa y otra que se va y ahí andamos jugando con ellas, pero es la negación, esto no me va a pasar a mí, desde que te diagnostica, por ejemplo, una enfermedad hasta que alguien se muere, esto no es posible. Y es es esta negación de, no, yo siento que en cualquier rato entra por la puerta y le voy a servir de comer y todo esto, esta negación. Y luego viene, o sea, también está la época en donde nos enojamos mucho, estamos muy enojados. Es que porque a mí, porque yo, porque se fue, porque se murió, porque esto, porque el otro, y entonces nos enojamos hasta con Dios. ¿Sí? ¿Por qué si te recé tanto? ¿Por qué si te pedí? ¿Por qué si le recé a San Judas y a la Santa Rita de Casa y a quién sé qué tanta gente? Y nadie me escuchó. O sea, de todo ese mundo que nadie me escuchó. Finalmente se llevaron a mi papá, o a mi hijo, o a quien haya sido, ¿no? Y entonces estamos muy enojados. Y luego también viene en algún momento la depresión, o sea, la tristeza. Bueno, entonces, y después, al último, siempre viene como esta aceptación. Resignación, aceptación, como quieras llamarlo, ¿no? Entonces, el duelo mal vivido es aquel en donde te quedas estancado en una de estas anteriores, de las 3 primeras, ¿sí? En donde por alguna razón tú no quieres salir de ahí. No quieres salir de ahí. Quizás es porque el dolor es tan fuerte que no sabes, sientes que no tienes las herramientas para salir adelante. ¿Sí? Y entonces dices, ¿cómo voy a hacer yo para salir adelante? Y entonces mejor me quedo en la depresión, ahí me quiero quedar. Y no pido ayuda, porque puedes pedirle ayuda a un amigo, puedes pedirle ayuda a tu mamá, a tu papá, si están vivos, a tu hermano, pero entonces yo no pido ayuda porque me siento tan incapaz de salir adelante, que también puede ser parte de las creencias, que te hayan hecho creer que tú no eras capaz para salir adelante, para crear cosas, y entonces ahí también te afecta. Entonces, ese sería un duelo mal llevado. ¿Sí? Que te estanques en una de las, que las pases es totalmente normal, ¿sí? Totalmente normal y hasta benéfico, saber que estás pasando por eso, ¿sí? Saber identificarlas, inclusive aceptarlas y aceptar todas las emociones que te traen esas etapas, ¿sí? Que está bien, que soy humano y que está pasando y que así está bien, ¿sí? Pero quedarte estancada en una de esas, ¿sí? Ahí es el atoro. Ajá. Porque hay un libro muy bonito del señor Fernando de Sandy que se llama Dios tenemos que hablar, en donde le preguntan de muchas cosas y llega la muerte y entonces le dice, pero Dios, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué así? ¿Por qué se tuvo que enfermar? ¿Por qué no escuchaste mis súplicas? ¿Por qué se murió? Contéstame, Dios, ¿por qué se murió? Porque estaba vivo. Sí, sin la muerte no tendría sentido la vida. ¿No? Entonces, así de sencillo, y dice que el libro dice que nosotros hicimos un contrato, pues dice, ustedes hicieron un contrato conmigo, en donde aceptaron ir a vivir, esto claro, metafóricamente, y lo que se los olvidó leer fueron las letras chiquitas. Las letras chiquitas decía que la vida tiene tiempo de caducidad,
Pero ustedes por andar queriéndose ir luego allá, pues no leyeron las letras chiquitas, ¿no? Que no es para siempre. Ajá. Entonces, quedarte y no quererte dar cuenta que todo el mundo tiene su fecha de caducidad, no quererte dar cuenta que todo el mundo somos mortales y quererte quedar en una de esas etapas. Hay otra etapa que es como la negociación, también dicen que, bueno, Diosito, bueno, voy a aceptar, pero, o sea, ya sabes, si te quedas en una de esas etapas, es un duelo no bien llevado. Hay muchas herramientas para sacarte de ahí. Pide ayuda. De verdad, la vida, con todo lo que hemos platicado y con todo lo que tenemos y con lo confusa y con lo extraña que es hermosa. Sí. ¿Sí? Sí, es hermosa, de verdad es hermosa. Simplemente ve los colores los colores que nos rodean en el cielo, en las nubes, en las plantas, la sonrisa de un niño, cómo brincan, cómo gritan, cómo te abrazan. Un abrazo, un beso, una amistad, un cariño, todo eso es hermosísimo. Entonces, si te sientes atorado en alguna de esas etapas, pide ayuda. Se puede salir de ahí. Por supuesto que se puede salir de ahí. El mejor duelo vivirlo es dejarte acompañar. Claro, claro. Y si tú crees que no puedes solo, pide ayuda. Y aparte, el duelo acompañado es mucho más fácil de sobrellevar. Claro. ¿Sí? Pero infinitamente. A manera de conclusión, ¿qué podrías decirnos que nos apoya a disminuir este tabú que en México tenemos con la muerte? Para disminuir este repele automático de muerte y que todo el mundo, no, gracias. Sí, muerte igual a dolor. Ajá, hasta aquí yo creo de muerte. No, siguiente video. Sí. Muerte igual a dolor. Bueno, pues es como darte cuenta de eso, de que los hombres nos morimos porque estamos vivos. De disfrutar cada instante que tenemos de vida, para empezar, nuestra vida, hacernos conscientes que estamos vivos y no vivir en automático, ¿sí? Hacernos conscientes de la vida de la gente que amamos, ¿sí? Disfrutarla, celebrarla, abrazarla, apapacharla, darle el tiempo que podamos darle y darnos nuestro tiempo también, ¿sí? Porque respetarnos, mucho respetarnos. No, todos somos diferentes. Claro. No pretendamos que todo el mundo actúe como nosotros queremos, como nosotros actuamos, que todo el mundo piense como nosotros pensamos, que todo el mundo sienta como nosotros sentamos. No. Respetar a cada quien tal y como es, amarlo tal y como es y valorar su vida, ¿sí? Y valorar nuestra vida. Si es verdad, nos vamos a ir, pero mientras nos vamos, tenemos mucho que vivir. ¿Sí? Entonces eso, vivamos. Creo que la mejor manera de morir es vivir. Morir vivo por dentro. Claro, porque hay gente que está muerta en vida. Sí. Mucha gente que no se ha dado cuenta que está viva. Que hace mucho ¿Sí? de vivir. De hecho, hay gente hay memes de que dicen, mira, ese no sabe que ya se murió. Y es cierto, o sea, parece un meme, pero la actitud que tiene Esto no es un meme. Esto no es un meme, es una realidad. Pero es que la actitud que la gente tiene ante la vida es lo que determina qué tanto la vive. ¿Sí? Y eso no te lo pone la edad, ¿eh? Porque hay jóvenes viejos y hay viejos muy jóvenes. Sí. Bien alegres, bien optimistas, bien cariñosos, bien dispuestos a seguir viviendo lo que les quede. Porque claro que entre más grande eres, te estás dando cuenta que te queda menos. Sí, pues yo tengo 63, yo sé que otros 63 no los vivo. Entonces, pues híjole, lo que me queda lo quiero vivir bien, pero esto no tienes que esperarte a tener 63, ni 70, ni 80. Esto lo puedes aprender desde que empiezas a tener conciencia que eres un ser humano independiente y vivo. ¿Sí? Muchísimas gracias por todo lo que nos enseñaste, por todo el impacto de todo lo que platicamos. Quiero una invitación abierta en el momento, este es tu espacio, que quieras venir y platicarnos de algún tema, proyecto. Estos días tienes un evento aquí en Guadalajara. Sí, tengo un evento en Guadalajara. El 26 de abril a las 7 de la noche voy a dar una conferencia
que va a hablar, bueno, que el título es ¿qué pasa cuando sientes que todo terminó? ¿Sí? En estos momentos en que te agarra la vida y sientes que ya le dices, ya hay otro más, ahora qué más, o sea, de verdad ya no sé qué hacer con esto, siento que todo terminó, que yo ya no puedo con esto. Sí, entonces va a ser a las 7 de la noche, reserven por WhatsApp, es el 33 36 62 50 65 y tiene un costo de recuperación de 222 pesos. Muy bonito el número que le dijiste. Sí, claro. Aquí abajo igual les voy a dejar en la información del video los datos de Emma, sus redes sociales, su número de teléfono. Ella da sesiones aquí en Guadalajara, sí. Terapeuta holística. Entonces, y la tanatología la puedo dar por línea perfectamente. Por videollamada podemos hacer sesiones de tanatología o presenciales aquí en Guadalajara. Buenísimo. Entonces también para todas las personas de ya diferentes estados de la República. Les voy a dejar aquí abajo los datos. Muchas gracias por ver hasta el final del video. Esperamos que les haya gustado. Claro, algo preparado con mucho amor y mucho cariño. Y también si gustas que te dejen preguntas, yo con mucho gusto se las contesto. Va, perfecto. Si tienen alguna duda ahí, yo le aviso si llega alguna ya al canal a Emma, o hacemos un segundo video de preguntas y respuestas. Sí, dudas en torno a la tanatología, la cultura de la muerte. En la pre-entrevista platicamos mucho a nivel social, a nivel de todo lo que ocurre en el entorno y este papel tan importante que juega la muerte alrededor de nosotros de forma interna, externa, familiar y cultural. Entonces, igual en otro video podemos expandirlo a nivel social, que nos dé su insight, Emma, de sus puntos de vista, de cómo lo ve en las sesiones diarias. Claro. Y pues eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Cuídate mucho, quiérete mucho y la próxima semana aquí nos vemos.